¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy empezamos ya el capítulo número 1 del Evangelio según Mateo. La semana pasada ya vimos una introducción, ya vimos más o menos cómo era la tierra de Jesucristo, cómo era en aquella época, las costumbres, quiénes estaban, qué había pasado durante los 400 años de silencio, y vamos a ver cómo ahorita se crea ya el ambiente adecuado para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A ver, me voy a poner una pantalla pequeñita acá, ahí está, ¿sí? Ahí me pongo y me quito tantito para que ahí está, vean la diapositiva. Evangelio según Mateo, capítulo 1, ¿sí? Ahorita lo que vamos a ver pues es la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Ahí vamos a ver pues el libro de la genealogía, así se tradujo, ¿no? Como genealogía es en sí desde, bueno, Mateo empieza desde Abraham, ¿sí? De Abraham hasta el esposo de María, ¿sí? O Miriam, ya sabemos que era Miriam, y cuando se puso al latín, se latinizó, le pusieron María, ¿sí? Pero realmente pues es Miriam, ¿de acuerdo? Entonces pues él empieza con libro de la genealogía de Jesucristo. Así comienza Mateo, ¿sí? Y empieza la relación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que él era un cobrador de impuestos, ¿sí? Lógicamente en aquella época tenían que saber griego, tenían que saber leer, escribir, o sea, ser un hombre alfabetizado, ¿no? Y aparte pues ser organizado por todo lo que recibía, tenía que llevar todas las cuentas, o sea, tenía que saber lo que hacía, ¿sí? Incluso algunos creen que Mateo era el cronista que tomaba las notas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, ¿sí? Bueno, vemos ahí hijo de David, hijo de Abraham. Mateo conecta a Jesús directamente con David, hijo de Abraham, o sea, descendiente de Abraham, descendiente de David, Jesús, ¿sí? En esa forma lo pone para ver una clara y fuerte linaje entre uno y otro, ¿sí? Entonces vemos grandes, o sea, a través de toda esta genealogía pues vemos grandes hombres de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Mateo comienza con su relación con este linaje a partir de Abraham, ¿no? Pero recordemos que a partir de ahí pues hay muchos hombres que, Isaac, o sea, su hijo, ¿no? O sea, Salomón, ¿no? O sea, hubieron muchísimos que son grandes personajes de la historia, ¿no? Aunque la mayoría de eruditos del Nuevo Testamento pues creen que el Evangelio de Mateo no era el primero que se había escrito, pero pues ya vimos la semana pasada que habían algunos que decían que sí, otros que no, pero al fin de cuentas hay muchas razones para pensar que posiblemente sí fue el primero en el orden de los evangelios, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que lo ponen al principio por algo, ¿no? Es como les puse ahí, ¿no? El sabor judío del Evangelio de Mateo, ¿sí? Hace que una transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es esa unión que hay entre un testamento y el otro, ¿sí? Yo creo que esa hojita blanca que dice ahí, que ya ven que hay unas que ponen una hojita blanca y luego otra hoja que dice Nuevo Testamento. Yo creo que a lo mejor había que arrancarla y dejar la unión de los dos testamentos, ¿sí? Pero bueno, eso es algo muy particular mío, ¿sí? Entonces, en los primeros días del
cristianismo, pues muchas personas pensaban que el Evangelio de Mateo fue el primero que se había escrito. Eso ya lo habíamos dicho la semana pasada, ¿no? El carácter judío de este Evangelio, pues es evidente en muchas maneras, ¿no? O sea, se nota que está dirigido a los judíos. Por eso se cree total, o sea, ya han encontrado hasta la fecha, han encontrado 28 versiones, bueno, no versiones, sino escritos del Evangelio de Mateo en hebreo, ¿sí? Pero bueno, eso no tiene mucho tiempo, entonces no son cosas que nos da mucho a conocer. Ya ven que esas cosas no trascienden como el COVID, ¿sí? Pero bueno, entonces hay muchas indicaciones que se nota que Mateo esperaba que los lectores estuvieran familiarizados pues con todo la cultura judía, ¿sí? Por ejemplo, Mateo se refiere a las costumbres judías sin explicarlas, ¿no? Hay otros evangelios que explican un poco cuál era lo que querían decir, ¿no? Pero él no, definitivamente no, porque él sabe que los que lo están leyendo son judíos y está dedicado a ellos. Mateo comienza su genealogía con Abraham, ¿sí? Acuérdense que Lucas comienza desde Adán. Bueno, empieza desde al revés, ¿no? Empieza desde José hacia Abraham, hacia Adán, ¿sí? Mateo presenta el nombre de Jesús y su significado con una manera que presume que el lector conoce las raíces hebreas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en Mateo 1:21, ahorita adelantito lo vamos a ver, ¿sí? Y Mateo frecuentemente pues se refiere a Jesús como hijo de David, ¿sí? Recordemos la genealogía, entonces de ahí viene que él lo nombre hijo de David, ¿sí? Mateo usa una frase muy judía, ¿sí? Reino de los cielos en lugar de el reino de Dios, ¿de acuerdo? Era algo ya muy enteramente judío. O sea, muchas frases de este tipo, pero esta es muy notoria, ¿sí? Significativamente, pues el Evangelio de Mateo también termina triunfalmente con Jesús, ¿no? Mandando sus seguidores a hacer discípulos de las naciones, Mateo 28, 19 a 20, ¿no? Así el Evangelio de Mateo pues está arraigado al judaísmo, ¿sí? Pero a la vez vemos que va más allá, ¿no? Que manda un mensaje al mundo de tal forma de que no solo se queden aquí, sino vayan más allá, ¿no? Vayan al mundo, a predicar al mundo. Ok. Vemos ahorita que Mateo Evangelio, el Antiguo Testamento profetizó, ¿no? Que sería el hijo de David, ¿no? Hijo de David, en todo su evangelio Mateo presenta a Jesús como el rey Mesías prometido del linaje de David, ¿no? Acuérdense, segunda de Samuel 7, 12 al 16, que es donde se profetiza. Bueno, ahí es de ahí toma la frase y él la usa en esa forma, ¿sí? Precisamente también más atrás con Abraham, Jesús, ese es de la simiente de Abraham, ¿no? O sea, por eso hace la genealogía a partir de Abraham, dando la enseñanza o el que podamos entender que él venía desde Abraham, de la simiente de Abraham, ¿sí? En quien serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan en Génesis 12:3? Si no, búsquenlo. Acuérdense. En este curso les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano y un lápiz y una libretita, ¿sí? Para que apunten las citas y puedan buscarlas, o si tienen su agilidad bien trucha para poder buscar las menciones que voy haciendo, pues adelante, ¿no? Si no, apúntenlas y luego las buscan, las van leyendo y van viendo
todo lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, Génesis 12:3. ¿De acuerdo? Ahorita vemos, ahí les pongo dónde está la genealogía de Jesús, que es en el capítulo 1, del 2 al 16. Léanlo, porque si está larguito. Sí, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, o sea, son muchísimas, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunas de las cosas, ¿no? Abraham, hasta José, ¿sí? Esta genealogía pues establece el derecho de Jesús, ¿sí?, al trono de David, por medio de su padre adoptivo José, ¿sí? Aquí está con su padre adoptivo José. No es el linaje de la sangre de Jesús a través de María, sino a través del linaje legal, digamos, a través de José, que fue su padrastro, ¿sí? Y en Lucas pues vemos a través del linaje supuesto de María, ¿sí? A los judíos realmente les era a ellos muy importante, ¿no?, la genealogía, y para los cristianos, los judíos mesiánicos, mucho más. ¿Por qué? Porque la descendencia de Jesús dependía de la comprobación de que realmente descendía de David, ¿sí? Entonces para ellos era muy muy importante. Es más, o sea, ahí yo sé, hay muchos problemas ahí, les llaman problemas, hay varios escritores que lo han llamado verdaderos problemas en sortear todos los detalles de la genealogía y reconciliar algunos de los puntos de los récords o genealogía, que también se traduce como récord, ¿sí?, de Lucas, y los récords encontrados en el Antiguo Testamento. Pero bueno, se cree que Mateo relata la genealogía de José y que Lucas relata la de María, pero algunos no la aceptan por algunas cosas que faltan ahí, que son un poquito controversiales, digámoslo así, pero que al fin y al cabo, en una forma u otra, se demuestra que realmente él venía de María, digo, de David, de Abraham, David y hasta él, ¿sí? Pero bueno, si los oponentes judíos de Jesús hubieran podido demostrar realmente que él no descendía de David, lo hubieran dicho realmente, ¿sí? Entonces no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque en verdad él sí descendía de David, ¿sí? Entonces lógicamente nunca pudieron rebatirle nada de eso. Sí le rebatieron de que, bueno, eso lo voy a decir después, no me adelanto, ¿sí?, cuando referente a su nacimiento, eso sí lo dijeron después, pero decían que él había sido nacido de una fornicación, o sea, de antes de haber celebrado la boda, como ya estaba embarazada, que había sido de una fornicación. Eso sí se lo echaron en cara, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Más adelante lo veremos. Ok, vemos ahí Tamar, Rahab, Ruth, la mujer que fue de Urías, ¿sí?, Betsabé, ¿de acuerdo? Entonces vemos que hay en esta genealogía algo inusual, ¿no?, que son 4 mujeres. Era poco común realmente que las mujeres se mencionaran en la genealogía antigua, y sobre todo pues 4 mujeres, pues era bastante raro, ¿no? Son dignas realmente de mencionar, especialmente como ejemplo de la gracia de Dios, ¿sí? Ellas muestran cómo Dios pudo tomar personas que no extraordinarias y usarlas de gran manera, ¿no? Estas mujeres, les voy a leer algo de Spurgeon, que dice: estas mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús,
para demostrar que Jesús se identifica con los pecadores en su genealogía, aún como lo haría en su nacimiento, su bautismo, su vida y su muerte en la cruz. Jesús es heredero de una línea en que corre la sangre de la ramera Rahab y de la rústica Ruth. Él estaba emparentado con los caídos y los humildes, y mostrará su amor aún a los demás pobres y olvidados. Spurgeon, ¿sí? Estas 4 mujeres pues tenían un lugar pues importante dentro de la genealogía de Jesús para mostrar que hay incluso mostrar que hay un lugar especial, ¿no?, para la mujer bajo el nuevo pacto. Ya desde ahí lo vemos, ¿no? En las culturas paganas, recuerden que pues en aquellos días pues la mujer se le tenía como en nada, ¿no? Incluso, si se acuerdan, los judíos como oraban a las mañanas, gracias Dios que no soy gentil, que no soy esclavo o mujer, ¿sí? Y incluso podemos llegar a decir que las mujeres eran mejor consideradas dentro de la cultura judía que dentro de las culturas paganas. Cuidado, no se crean. Pero bueno, vamos a seguirle, porque si no se nos hace más tardecito. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sí? La generación de Jesús, que va desde Abraham hasta David, luego a la deportación de Babilonia, ¿sí?, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, ¿sí? Son 14, ¿de acuerdo? Eso lo podemos contar y lo van a ver, ¿sí? Con esto Mateo hace un claro genealogía. Sabemos que no está completa, ¿sí? Sabemos que no está completa, pero ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Porque en realidad no hay 14 generaciones de uno a otro, ¿sí? Pero bueno, era una forma de hacer una fácil memorización y recordatorio, y aparte era una forma de que nadie pudiera manipular esa genealogía sin que se dieran cuenta, ¿sí? ¿De acuerdo? Inmediatamente se darían cuenta si añadían o quitaban, ¿de acuerdo? Porque está hecha especialmente 14. Ok, ahora bien, en la práctica de omitir esos reyes, o porque faltan varios reyes, y quitar uno u otro, era una costumbre muy normal en aquella época, ¿sí?, que en la cual pues quitaban a lo mejor al papá, ¿sí?, y nada más mencionaban al abuelo o al bisabuelo, ¿sí?, y decían fulanito, hijo de su antecesor, ¿sí? Pero era algo muy normal, no es algo que hubiera hecho porque quería que, no, es algo muy muy normal, ¿sí? Incluso hay algunos que han llegado a decir que es la numerología de las palabras hebreas. Acuérdense que cada palabra significaba un número, ¿sí? Entonces David, si lo pones y lo sumas y no sé qué tanto, te sale 14, ¿sí? Entonces decían, por eso hizo la genealogía de 14 en 14 para simular que realmente venía de David, ¿sí? Pero bueno, eso es muy complicado de aprender, pero bueno, aquí es donde empieza las diferencias entre Mateo y Lucas, ¿no? Precisamente porque en el relato de la genealogía de José, en Mateo, por ejemplo, el marido dice, de José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿sí? Empezó con Abraham y siguió hacia abajo, entonces hasta llegar a través de José a María, ¿no? Y Lucas relata la genealogía al revés, ¿no? Dice hijo, según se creía, de José, y comienza desde Jesús hasta
Adán. ¿De acuerdo? Entonces sí es un poquito diferente la genealogía, pero si vemos Lucas, vemos una tira muy grande. ¿Por qué? Porque por lo que les digo, ¿no? Que Lucas era judío, Mateo era, perdón, al revés, Mateo era judío, Lucas era griego, ¿sí? Entonces los griegos estaban acostumbrados a hacer todo muy así, muy como va, como debe de ir, y los judíos estaban acostumbrados a esas omisiones, ¿de acuerdo? Por eso es que es un poco diferente. Pero bueno, el nacimiento, pues vamos a ir al nacimiento de Jesús, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Vemos ahí, si podemos leerlo, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando esposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, esto del nacimiento de Jesús fue así, ¿sí? Mateo realmente no nos dice mucho acerca del nacimiento de Jesús. Lucas lo hace más, pero bueno, eso pueden leerlo en Lucas, lo hace más específico, lo hace más grande, tiene más cosas, ¿no? Pero bueno, como les dije, Mateo es una persona que cuando está escribiendo la vida de Jesucristo es muy parco en la forma de hablar, es muy consensuado, ¿no? O sea, a lo que voy, y no hace una explicación extensa de todo lo que sucedió alrededor o internamente, sino que menciona muy escuetamente todo lo que iba pasando, ¿sí? Pero el único los demás sí lo hacen, ¿no? Cada uno en su forma. Lucas es el que más lo hace, pero Mateo sí es muy escueto, ¿sí? Pero bueno, ese ya lo habíamos mencionado la semana pasada, así que no les extraña. ¿De acuerdo? Mateo nos dice que de dónde viene Jesús, nos cuenta la historia, ¿sí? Con los ojos de José, o sea, del papá, ¿sí? Ahora bien, vean, ahí nos dice, ¿no? Estando desposada María, su madre, con José. ¿De acuerdo? Ok, veamos que había 3 pasos realmente, 3 pasos, ahí está, 3 pasos en el matrimonio en el mundo judío, o sea, según las leyes judías, ¿de acuerdo? Era el compromiso. Esto se podía hacer desde, no sé, se hacían novios, pero muchas veces eran muy jóvenes. Realmente incluso muchos matrimonios eran arreglados entre los papás. Después de eso venía el desposorio, lo puse también. Esto pues era el contrato, realmente era un contrato que se hacía oficial, ¿sí? Y obligatorio, se tenía que hacer a fuerzas, ¿sí? Durante el tiempo de desposorio la pareja se conocían y ya se llamaban esposo y esposa, pero sin relaciones, ¿sí? No podían tener relaciones íntimas, y si en ese momento se tenían que separar, bueno, tenían que hacer con carta de divorcio. Ya estaban casados realmente, ¿sí? Pero no vivían aún juntos, ¿de acuerdo? Y esto duraba 1 año, ¿de acuerdo? Entonces después del año pues ya venía el matrimonio, en el cual ya vivían juntos y ya tenían relaciones y todo, un matrimonio normal y corriente, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, vamos aquí, ahí está. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo sencillamente presenta la concepción virginal y nacimiento subsecuente de Jesús, ¿sí? Pero el nacimiento virginal era difícil de creer para las personas en aquel entonces, igual que hoy en día hay mucha gente que lo duda, ¿no? Aún hay mucha gente que lo duda, pero bueno, realmente fue algo virginal. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos por qué, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a entrar en eso un poquito, ¿sí? Debemos considerar, realmente, antes de ver esto, vamos a ver algo. Debemos de considerar que para María era una prueba muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque
José, al enterarse de que ella estaba embarazada, la podía desechar, como si nada. Y no solo eso, la ley decía que debían de apedrearla hasta matarla, ¿sí? Entonces sí era una situación bastante penosa, humillante e indigna para ella, ¿no? Entonces, pero bueno, como había sido el Espíritu Santo el que había engendrado en ella ese ser, ella sabía que iba a estar protegida por Jehová, o sea, por Dios, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ella dijo, hágase conforme a tu voluntad, ¿no? Sí, nada más el conocimiento pleno de su propia integridad corría peligro en ese momento, ¿no? Pero bueno, en circunstancias diferentes eh, le afectaban la reputación, en su honor, en su vida, estaba en juego, como les decía, sí. Pero la verdad de la concepción sobrenatural de Jesús, pues es descreída por muchos, y no solo en aquel tiempo, sino hasta ahorita, ¿no? Por ejemplo, en Juan 8:41, es lo que les decía, ¿no? Que ahí, por ejemplo, les dice que es donde le hacen el reproche a Jesucristo de que él había nacido de una fornicación, o sea, que estaban casados por la ley, pero aún no vivían juntos. Entonces, que habían tenido, según esto, sus padres habían tenido relaciones antes de estar ya viviendo juntos como matrimonio, ¿sí? Ya como delante de la ley, ya unidos, ¿sí? En matrimonio, ¿de acuerdo? Estaban desposados, pero no eran un matrimonio aún. Entonces le hacen este reclamo, ¿no? De que tú naciste de fornicación, ¿sí? Pero nunca le hicieron un reclamo de que él no viniera de la descendencia de David, ¿de acuerdo? Entonces, ok. Esto, vamos a lo que sigue, ¿no? José busca un divorcio secreto, ¿sí? José, su marido, bueno, o sea, ya acuérdense que en aquel momento él ya estaban casados formalmente, ¿no? O sea, ya habían firmado. O sea, lo que nosotros hoy firmamos como el acta de matrimonio, bueno, ellos firmaban como un pacto, ¿sí? Ante la ley, ¿sí? Era un contrato. Allí sí era contrato, ¿sí? Como era justo y no quería infamarla, o sea, hacerla quedar mal, ¿sí? Querían, pues ahora sí que quería dejarla, pues en una forma, pues así como que disfrazada, ¿no? En secreto, ¿sí? Se tenía que hacer el divorcio, ¿sí? Se tenía que pedir carta de divorcio, pero lo que quería hacerlo es en una forma, pues más secreta, para que no le afectara tanto a ella, ¿sí? Sobre todo que su vida no corriera peligro, ¿de acuerdo? Entonces, es que su José, déjame moverlo, ahí está, sí, que lo que habíamos dicho, quiso dejarla secretamente, y pues aquí un ángel, como les comentaba, ¿no? O sea, ella sabía que estaba protegida por Dios, ¿sí? Entonces llega un ángel del Señor, se le aparece en sueños, ¿sí? A José, y le dice, ¿no? Lógicamente no era el ángel del Señor, era un ángel del Señor, no el ángel del Señor, ¿sí? No es lo mismo un ángel que el ángel, ¿sí? Acuérdense que el ángel del Señor es Jesucristo, y un ángel, pues puede ser cualquier otro ángel, ¿sí? Normalmente, pues el que llevaba los mensajes era Gabriel, ¿sí? El sueño vino pensando él en esto, bueno, es parte del versículo. José estaba perturbado, ¿no? Porque estaba pensando, pues, o sea, María está embarazada, ¿sí? No, de eso no le había dicho, ¿sí? Pues él se da en cuenta, pero realmente cuando pasa eso, realmente no le avisa, sino que cuando él la ve, ya ve que está embarazada, ¿sí? Esto es algo que pues no mucho le caería muy bien, ¿verdad? Pero bueno, sí, ok.
Él estaba pues en un sueño y se le presenta el ángel, ¿sí? Y le dice: José, hijo de David. Ah, caray. O sea, si lo hubiera dicho: oye, José, pues es otra cosa. Pero José, hijo de David, es que al darle ese título, hijo de David, pues realmente era una noticia importante, ¿sí? No era cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces es cuando él le dice que pues debía de estar alerta, ¿no? A ver qué me quiere decir, ¿no? Entonces cuando le dice: lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, parece que, o sea, vemos que María realmente no le había dicho: ajá, ¿y cómo es que estaba embarazada? Ni mucho menos, ¿no? Entonces ahí le está diciendo, ¿no? O sea, es del Espíritu Santo el que vino y la engendró, no vino nadie, ningún hombre. ¿Por qué? Pues porque sabemos que actualmente ya cualquier persona pues no hubiera hecho eso, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es el que vino y la engendró, ¿de acuerdo? Y le llamarás su nombre Jesús, ¿de acuerdo? Eso lo puse 2 veces, perdón. Sí, bueno, entonces le dijo: llamarás su nombre Jesús, ¿de acuerdo? Jesús supuestamente es la salvación de Jehová. Era algo, pues era un nombre común realmente en aquella época, pero es sumamente bendito en nuestros días, ¿sí? Como después dijo el apóstol Pedro: no hay otro hombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿De acuerdo? Ok, ahí les puse de dónde viene el nombre Jesús. ¿De acuerdo? Ay, Dios. Bueno, ok, vamos a ver. Aquí hay unas letras así medio raras, son letras griegas, ¿sí? Y que se pronuncian Yeshous, ¿sí? Que es la traducción griega de las otras hebreas, de estas palabras hebreas, que es Yehoshua, perdón, que realmente se pronuncia Yeshoshua, ¿sí? O la abreviatura, que es Yeshua, ¿de acuerdo? Ahora bien, este Yeshua, ¿sí? O Yeshoshua viene de la palabra Jehová, o Yahvé, Jehová, ¿no? Nosotros lo conocemos como Jehová, pero realmente se llama Jehová. Esa es la traducción correcta, ¿de acuerdo? Jehová. Entonces resulta que cuando lo pasan al latín, ¿sí? Le ponen ie, como aquí está arriba, Yeshu, le quitan la O, Yeshus, ¿sí? Le quitan la O y le dejan Yeshus. Y como en aquella época no existía aún la J, realmente la letra J se crea, porque no existía ningún alfabeto, hasta el año 1600. Entonces quitan la I, de por sí ya la habían modificado, quitan la I y le ponen la J, y de ahí sale Jesús, ¿de acuerdo? Que nada que ver con el nombre real Yeshua, ¿sí? Pero bueno, si quieren seguirle diciendo Jesús, adelante. Si le quieren decir Yeshua, adelante. Yeshoshua, como gusten, ¿sí? Realmente pues es complicado, realmente, porque dice que el que dice su nombre es salvo, ¿no? Pero bueno, ese ya lo estudiaremos algún día, ¿de acuerdo? Sigámosle. Porque él salvará a su pueblo de su pecado, ¿sí? El mensajero pues angélico declara brevemente y elocuentemente, lógicamente, la obra del Mesías venidero, ¿no? O sea, sabemos que Mateo lo reduce todo eso
lo compacta todo y nada más les dice eso, ¿no? Vendrá como Salvador, pues realmente Yeshua significa Salvador, ¿sí? Salvador a su pueblo, viene a salvar a su pueblo, el Salvador que viene a salvar a su pueblo. Yeshua, Yoshia, así es en hebreo, Joshua, Yoshia, o sea, el Salvador que salva a su pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, pues vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Esta descripción de la obra de Jesús nos recuerda que Jesús viene a nosotros mientras estamos en pecado, por su propósito de salvarnos del pecado, de nuestros pecados, ¿sí? Él nos salva primeramente del castigo del pecado, del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Ok, vamos a seguir un poquito más adelante para que se cumpliese, ¿sí? Aquí es donde en primer lugar pone esa frase Mateo. La usa muchísimas veces en su libro, bueno, en su evangelio, ¿sí? Pero aquí es la primera vez que lo usa, ¿sí? Entonces vemos ahí que para que se cumpliese lo dicho por las escrituras, ¿eh? Y aquí una virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. Mateo intenta poner ahí, y más bien intentó, ¿sí?, poner ahí la profecía de Isaías 7:14. Ahí la introduce para que sepamos realmente que está hablando del Mesías, ¿de acuerdo? Ha habido cierta cantidad de controversias, pero al fin y al cabo, porque la palabra Almaj, ¿sí?, Almaj, A-L-M-A-H, Almaj, se puede traducir como virgen o como mujer joven, pero a la vista de lo que estaba sucediendo en ese momento, perfectamente nos damos cuenta que se está refiriendo a una virgen, ¿de acuerdo? Ok, Emmanuel, este título, pues sabemos que Jesús se refiere a su deidad, ¿sí?, a Dios con nosotros, ¿no? Se identifica totalmente con el hombre que es con nosotros. Dios está con nosotros. Muestra, pues sobre todo un gran milagro, ¿no? Que Dios podía agregar su naturaleza divina, ¿sí?, a un cuerpo humano, ¿sí?, pero seguir siendo Dios, ¿sí?, y poder estar con nosotros, pero a la vez seguir siendo Dios, humano y Dios, ¿sí? Entonces podemos ver ahí que si Él puede venir a nosotros, ¿sí?, entonces nosotros también podemos ir a Él, ¿sí? ¿Cómo? A través de pedir a Él que nos salve del pecado, ¿de acuerdo? Para entregándonos a Él podemos llegar nosotros hasta Él. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había dicho, ¿no? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Le obedeció José inmediatamente, sin dudar, y fue directamente con ella, o sea, vivió con María sin ningún problema, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra no la conoció, pues se refiere lógicamente a que no tuvieron relaciones matrimoniales o sexuales hasta que no nació Jesús. Muchos han dicho que pues que no tuvo hermanos, que esto no pasó, que ella es siempre virgen. No es cierto. Lo podemos constatar. Se menciona a los hermanos de Jesús, se mencionan 2 veces en Mateo, 2 veces en Marco, 1 vez en Lucas y 2 veces en Juan. ¿De acuerdo? Entonces esa doctrina católica que dice que por siempre virgen, no es cierto, está totalmente equivocada, ¿sí? Porque no es virgen perpetua María, ¿no? O Miriam, ¿de acuerdo? Y le puso por nombre Jesús, ¿de acuerdo? Yeshua,
Ese es el nombre real que le pusieron, Yeshua, ¿sí? Y después como normalmente se hace, hacen una abreviatura del nombre y es Yeshua, ¿de acuerdo? Entonces hicieron lo que Dios les había mandado, aunque era un nombre más o menos común, tenía un gran significado y vendría a ser el más grande nombre, el nombre sobre todo nombre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto llegamos al final de este capítulo, y vamos a ver la próxima semana pues ya lo que es el capítulo número 2, ¿sí? Yo sé que a veces pongo un poquito de controversia, búsquenlo, analícenlo y van a ver cómo se pueden encontrar todos estos nombres de Jesucristo, que realmente no es Jesús, y podemos ver muchísimas otras cosas que sí hay controversia, porque aunque no querramos, a través de la historia se han ido modificando muchos de los textos, o añadiendo o quitando cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo llegaríamos a ver otro tiempo. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.